Vamos a dar inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título Del ajedrez al Nobel, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Carlos Artemio Coelho Coelho. Vamos a conocer un poco del maestro sobre su semblanza. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo de nuevos algoritmos metaheurísticos, bioinspirados para optimización monoobjetivo y multiobjetivo no lineal. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Toulon, Estados Unidos, en 1966 y desde el 2001 es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido diversos premios, de entre los que destacan el Premio Nacional de Investigación, año 2007, en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias, el IEE Quito Tomiyasu Award en el año 2013, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2012, en el área de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en el 2016, the World Academy of Science, en este caso por Ciencias Ingenieriles, el Premio Luis Elizondo en el año 2019 en la categoría Científica y Tecnológica. Si nosotros nos vamos dando cuenta y advertimos, el ponente del día de hoy que nos acompaña desde el hermano país de México, el doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, es un hombre que casi su vida ha dedicado a estos campos, a estos tópicos. Es un investigador nato por naturaleza, es un especialista en sus tópicos y en estos campos. Y para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es todo un honor y un privilegio. Es la tercera vez que nos acompaña el maestro. Él ha tenido una presentación de un libro muy maravilloso. Pueden encontrarlo en Ya, el y canal del instituto. nosotros Asimismo, ha vamos a cambiar presentado el una tablero segunda general ponencia. Desde ya para poderle puentear. les recomendamos prestar atención. Tiene usted la palabra, maestro. Puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, esta plática es muy general sobre los orígenes y el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial hasta nuestros días, buscando mostrar primero que no es una disciplina nueva, es una disciplina que con ese nombre de inteligencia artificial surge en 1956 y vamos a ir viendo un poco los cambios que han ocurrido en términos de la forma en la que se hace investigación en inteligencia artificial y también algunos de los resultados importantes que se han dado a lo largo de los años en torno a esta disciplina y por qué atrae tanto el interés de la gente. Esto no es nuevo, ha ocurrido en otras épocas, que algunos de los resultados de la inteligencia artificial han resultado particularmente atractivas para un público amplio. Entonces, bueno, empezamos por los antecedentes históricos. En realidad, la idea de crear máquinas inteligentes es muy antigua. Hay gente que lo remonta incluso a la época de la Grecia antigua. En la época medieval hubieron diseños de autómatas, pero en realidad, con el nombre de inteligencia artificial, tener una disciplina de estudio dentro de computación, se considera que el origen de la disciplina se da a partir de un evento que organiza John McCarthy, que era en ese entonces un investigador joven que trabajaba en Dartmouth College, una universidad del norte de los Estados Unidos, y convoca a un grupo selecto de investigadores
a reunirse en este lugar en 1956, en el verano, para discutir sus ideas en torno al estudio de la inteligencia. Este evento es el que se considera como el generador del área, a partir del cual surge esta disciplina, y además en este evento, que los invitados son los que aparecen este acetato, pueden ver aquí, son 10 personas, los invitados originales, y son todos ellos después se volverían investigadores muy famosos, muy connotados. El término mismo inteligencia artificial lo inventa John McCarthy, él es al que se le ocurre el término. Después vendrían críticas, habría gente que diría que no es un término adecuado, que debieron haber usado otro, inteligencia sintética, y hubieron algunas otras propuestas, pero dado que el término es tan antiguo, es bastante improbable que se logre cambiar. Algo muy interesante es que en el documento que escribe John McCarthy para solicitar fondos para financiar este evento, él pone el texto que aparece aquí en el acetato en rojo, las últimas dos líneas, que dice que lo que quieren hacer en el evento es trabajar en torno a una conjetura que dice que cualquier aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia, en principio, puede describirse de forma tan precisa que puede ser simulada por una máquina. Esto es algo que después se le daría un nombre, se lo llamarían la hipótesis de los símbolos físicos, y es la premisa fundamental bajo la cual surge la inteligencia artificial, que todos los procesos que hacemos los humanos y que se considera que requieren inteligencia, se pueden reducir a un algoritmo de una computadora. Más adelante, esta hipótesis sería cuestionada y surgirían otras formas de hacer inteligencia artificial. El trabajo que se realiza en el 56 está fundamentado en el de tres investigadores que precedieron a este evento, uno de los cuales fue invitado al evento, que es el de en medio. De izquierda a derecha tenemos a Norbert Wiener. Norbert Wiener era un matemático que trabajaba en el Tecnológico de Massachusetts, que hacia la parte final de su vida propone el desarrollo de una disciplina en donde él utiliza teoría de control y matemáticas para modelar procesos biológicos. A esa disciplina él la nombraría cibernética. Él de hecho trabajó de manera muy estrecha con un mexicano, con Arturo Rosenbluth, que en aquel entonces era investigador en Harvard y después regresaría a la Ciudad de México. El segundo de izquierda a derecha es Claude Shannon, conocido como el padre de la teoría de la información. Él fue invitado a este evento y él no solamente había desarrollado una tesis seminal en torno al uso de álgebra booleana para modelar circuitos, sino que además había expresado ciertas ideas en torno a cómo modelar la inteligencia. El tercer personaje es Alan Turing, famoso matemático inglés, que además de su trabajo en teoría de la computación, de proponer la llamada máquina universal de Turing, publica en 1950 un artículo en la revista Mind, donde propone una prueba que después se conocería como la prueba de Turing, que constituye una definición operativa de inteligencia. Entonces, estos trabajos fueron fundamentales. Históricamente, aunque el término inteligencia artificial surge en 1956, se considera que el primer trabajo en torno a inteligencia artificial lo realizan estos dos personajes, Walter Pitts, que es el que está del lado izquierdo, y Warren McCulloch, que es el que está del lado derecho. Ellos en el 43 publican un artículo en el que proponen neuronas artificiales en las cuales cada neurona se caracteriza por estar ya sea encendida o apagada. Y la neurona se enciende en respuesta a un estímulo o una estimulación que recibe de neuronas vecinas. Ellos además logran demostrar que utilizando este modelo, cualquier función computable, y para definir qué cosa es computable, se apoyan en el trabajo de Turing, de la máquina universal de Turing, puede ser modelada por alguna red de neuronas conectadas
y que todos los operadores lógicos como el AND, el OR, el NOT, se pueden implementar mediante estructuras simples de esta red que ellos proponen. Proponen otras ideas y después hay un trabajo más sofisticado de Walter Pitts al respecto, pero este es el primer artículo de una disciplina que después se conocería como redes neuronales, pero que históricamente en la IA se considera el primer trabajo de inteligencia artificial, que además sería muy influyente para el trabajo que harían otros investigadores posteriormente. Uno de ellos es Marvin Minsky, que es el que aparece aquí del lado derecho. Marvin Minsky, durante sus estudios doctorales en la Universidad de Princeton, diseña y construye el primer modelo físico de una red neuronal, inspirado en buena medida en el trabajo de McCulloch y Pitts. Este dispositivo que él denomina SNARC, el Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer, usaba unos 300 bulbos para simular una red de 40 neuronas que usaba algo que se conoce como el aprendizaje de Hebb, que lo propuso un psicólogo con ese apellido en 1940. eh, Marvin Minsky logra demostrar que este modelo físico muy primitivo es capaz de hacer que unos ratones simulados puedan encontrar la salida de un laberinto. Este es un problema que propuso Claude Shannon unos años antes de que iniciara el doctorado Marvin Minsky. Entonces, esto se volvería después su tesis doctoral y Marvin Minsky se volvería después un pionero muy importante dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, en el evento de 1956, que Marvin Minsky todavía era un estudiante de doctorado, las estrellas del evento fueron estos dos investigadores, Alan Newell, que está del lado izquierdo, y Herbert Simon del lado derecho. Ellos se volvieron las estrellas del evento porque presentaron el programa que en aquel entonces se consideraba como el más avanzado dentro de la nueva disciplina. Es un programa que ellos denominan el Logic Theorist y que para la época en la que se desarrolló en el 55 es realmente algo muy sobresaliente, algo extraordinario. Ellos tuvieron incluso que escribir un lenguaje de programación para poder implementar este programa, pero el programa lo que hacía era demostrar teoremas. Utilizan los teoremas del famoso libro Principia Matemática de Bertrand Russell y Whitehead y logran demostrar 38 de los 52 teoremas con su programa, pero además para uno de ellos el programa logra encontrar una demostración más elegante que la que presenta el libro. Esto se vuelve un hito dentro de la inteligencia artificial en los orígenes porque logran mostrar no solamente que con un programa pueden emular un proceso que se considera netamente humano, que es la demostración de teoremas, sino que además las computadoras, bajo ciertas condiciones, pueden producir soluciones que parezcan más elegantes. Para que tengan una idea de los avances que se hacen en esta primera etapa de la inteligencia artificial, de sus orígenes hasta los 80, que es cuando surge las primeras crisis, bueno, la primera es a fines de los 70, se desarrollan algunas tesis doctorales, sobre todo en el Tecnológico de Massachusetts, posteriormente en Stanford, que es a donde se va John McCarthy, que resultan asombrosas para aquella época y posiblemente incluso para nuestra época, considerando el año en que se desarrollaron. Por ejemplo, esta tesis doctoral de 1964 de un señor llamado Daniel Bobrow, que ya falleció, él propuso un programa que denominó Student. Student lo que hacía era que podía tomar una descripción en texto de un problema de álgebra de nivel preparatoria, digamos, el enunciado de un problema como venía en un libro, se lo ponían al programa y el programa no solo distinguía los datos del problema, sino que además era capaz de resolverlo a partir de este texto en lenguaje natural. Ustedes saben que hoy en día eso se puede hacer con ChatGPT, pero pues ChatGPT es una herramienta muy reciente que se basa en el uso de redes neuronales profundas, cuyo costo computacional es muy elevado. Esto se hizo con muy pocos recursos de cómputo en 1964. Obviamente estos logros se dan en un ambiente restringido, que esa es
la clave de por qué después vendrían los problemas cuando intentan escalar estas herramientas a problemas más grandes. Otro logro interesante de esta época es el desarrollo de los primeros programas para jugar damas. El primero lo desarrolla el señor de la izquierda, Christopher Strachey, en 1951 en el Laboratorio Nacional de Física en Londres, Inglaterra. Pero el más famoso lo hace el señor de la derecha, Arthur Samuel. Arthur Samuel era un investigador que trabajaba para IBM y que en 1956 desarrolla un programa que él justifica que va a servir para estudiar procesos que seguimos los humanos para desarrollar estrategias de juego, considerando que eso es parte fundamental de la inteligencia. Y lo que él hace es no solamente proponer el uso de árboles de búsqueda, un algoritmo que después se conocería como alfa-beta, que permite recortar el árbol de búsqueda, muchas herramientas que después se utilizarían en inteligencia artificial para modelar otros juegos diferentes del de damas, sino que además Arthur Samuel desarrolla el primer programa que puede aprender jugando contra sí mismo. Y él también es el que acuña el término Machine Learning, aprendizaje de máquina, en un artículo que publica en 1959. Luego vienen los chatbots. En el Tecnológico de Massachusetts, entre 1964 y 1966, un computólogo que después se volvería muy controversial, de origen alemán, Joseph Weizenbaum, se pone a trabajar en una serie de programas eh, que lo que hacen es lo que hoy conocemos como chatbots. Son, digamos que programas con los que se puede dialogar, como si estuviéramos hablando con otra persona, en que estamos pues alimentando datos para un programa. Esto no estaba conectado a Internet porque no existía el Internet en ese entonces. Y el programa más famoso de los que hace Weizenbaum es uno que se conocería con el nombre de ELIZA o ELIZA en inglés. ELIZA lo que hace es simular a un psicólogo rogeriano. Los psicólogos rogerianos, cuando uno les dice algo, formulan una pregunta a partir de lo que le dijimos, ¿no? Si le decimos, por ejemplo, hoy me siento triste, pues el programa o el psicólogo rogeriano respondería algo así como que, dices que hoy te sientes triste. Simplemente vuelve a formular lo que dijimos, pero en la forma de una pregunta. Weizenbaum lo que quería hacer era estudiar ciertos comportamientos humanos a través del uso de este programa. Sin embargo, para su sorpresa, cuando empieza a utilizar el programa y le pide a su secretaria que lo pruebe, eh, de repente la secretaria le dice que por favor se vaya porque le está contando cosas muy íntimas a Elisa. Y Weizenbaum está asombrado, no puede creer lo que está pasando, porque le dice, pues es que es un programa de computadora, ¿no? Esto no es un humano con el que está hablando, que ni siquiera era un programa muy sofisticado, pues la implementación de Elisa es muy sencilla. Eh, Weizenbaum para hacerla, bueno, en esa época no fue tan sencillo, no existían lenguajes de programación especializados para IA, y tuvo él que escribir uno, pero en sí el programa no era muy complejo. Este comportamiento tan extraño para Weizenbaum de parte de los humanos lo lleva a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y después de ser considerado un pionero de la inteligencia artificial, se convierte en el máximo detractor del área. En 1976 publica un libro que se volvería muy famoso, titulado Computer Power and Human Reason, en el cual dice que si bien la inteligencia artificial en el futuro podría volverse una realidad, nunca debiéramos permitirle a una computadora tomar decisiones importantes porque carecen de cualidades fundamentales tales como la compasión y la sabiduría. La premisa fundamental del libro es que existe una diferencia fundamental entre decidir y elegir. Para Weizenbaum, decidir es algo que sí se puede programar y que lo puede hacer una computadora, pero elegir es algo que se debe hacer mediante juicios, tomando en cuenta elementos humanos y que no se debe basar únicamente en cálculos o en algoritmos. Es decir, que elegir es algo que no deben hacer las computadoras. Bueno, les había mencionado al inicio
que la conjetura del documento de McCarthy llevaría a formular esta hipótesis que se volvió muy famosa, la hipótesis del sistema de símbolos físicos. Esta hipótesis es enunciada de manera formal por primera vez en 1975, cuando Alan Newell y Herbert Simon obtienen el Turing Award, que es el premio más importante que se otorga en computación. Y lo que dice la hipótesis es que un sistema de símbolos físicos, por ejemplo, una computadora digital, tiene los medios suficientes y necesarios para poder realizar acciones inteligentes. Esto es, digamos que la premisa fundamental de un tipo de inteligencia artificial que predominó desde sus orígenes hasta pues los noventas más o menos, conocida como inteligencia artificial simbólica. Veremos más adelante que no es la única forma de hacer inteligencia artificial y ni siquiera es hoy en día la forma predominante de hacer inteligencia artificial. En el año 1960, eh, un investigador que había estado trabajando desde los 50 en una forma distinta de hacer inteligencia artificial, se vuelve alguien famoso, connotado. Este investigador de nombre Frank Rosenblatt trabajaba en la Universidad de Cornell, que está en el estado de Nueva York, en el norte de Estados Unidos, y produce la primera implementación de un perceptrón multicapa. Es en el 60 cuando lo demuestra públicamente y surge una oleada de notas periodísticas. Obviamente, como suele ocurrir en estos casos, algunos periodistas exageran los logros del perceptrón, pero los perceptrones, que son un tipo de red neuronal, que son capaces de hacer clasificación, algo a lo que después se le llamaría aprendizaje, sí atraen mucho la atención de un amplio público y también del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que en aquel entonces era el que proporcionaba el financiamiento principal para la investigación en inteligencia artificial. Rosenblatt se vuelve de un día a otro en alguien muy famoso, muy reconocido, eh, y esto lleva a Marvin Minsky, que conocía a Rosenblatt de la preparatoria, porque fueron compañeros en la preparatoria, a publicar un artículo en 1969 junto con Seymour Papert, en donde critican las limitantes del perceptrón de una capa. Ellos lo que dicen en ese artículo es que el perceptrón de una capa de Rosenblatt no es capaz de clasificar el lo exclusivo, lo cual es cierto porque el perceptrón de una capa solo puede clasificar cosas mediante el uso de una línea recta y el lo exclusivo no se puede clasificar con una línea recta. Lo que omiten decir en el artículo, y que sí lo sabían, hoy hay evidencia de que sí lo sabía Marvin Minsky, es que un perceptrón de dos capas sí era capaz de clasificar el lo exclusivo. Este artículo se vuelve muy influyente y ocasiona que la investigación en torno a las redes neuronales prácticamente desaparezca durante casi 20 años. Rosenblatt después moriría en un accidente muy joven, de como 42 años de edad, y esta serie de eventos hace que la disciplina se retrase durante casi 20 años. Y en medio de todo esto surge el primer invierno de la inteligencia artificial. Se le llama así porque es el primer periodo de sequía en cuanto a fondos de investigación, principalmente en Estados Unidos. Este periodo se da de 1974 a 1980. La razón por la que se da este invierno es porque la inteligencia artificial había hecho muchas promesas que no logra cumplir. Todos estos trabajos de tesis tan fabulosos, tan maravillosos de los años 50, 60 y 70, resulta que cuando los intentan escalar a aplicaciones reales, no funcionan, no son capaces de producir los resultados que se esperaba y eso hace que las agencias que daban el financiamiento decidan suspender los fondos para la disciplina. La IA, sin embargo, resurgiría después del primer invierno y tiene un periodo de esplendor que va más o menos de 1980 a 1987. Este resurgimiento se da a partir de tres eventos que no están relacionados entre sí, pero que de alguna manera
se conjuntan en el mismo periodo histórico y que serían fundamentales para hacer que los investigadores volvieran a tener mucho interés en la disciplina. Tengo acetatos para cada uno de ellos para explicárselos por separado. El primero son los sistemas expertos de Edward Feigenbaum. Feigenbaum era un investigador en la Universidad de Stanford que en 1965 se interesa por trabajar en un problema que le propone un genetista que también trabaja en Stanford, Joshua Lederberg, que era ganador de premio Nobel. Y el problema consiste en inducir la estructura tridimensional de compuestos químicos a partir de su espectrograma de masas. Es un problema de química que se solía hacer con humanos, pero que era bastante tedioso, un problema bastante tedioso. Durante un espacio de 10 años, del 65 al 75, Feigenbaum, con un grupo de estudiantes y de colaboradores, desarrolla un sistema llamado Dendral, el cual se utiliza para inferir estructuras geométricas de compuestos químicos complejos a partir de su fórmula química y sus datos del espectrograma de masas. Dendral se vuelve un éxito, logra descubrir algunas estructuras previamente desconocidas y estos descubrimientos se publican en una serie de artículos que aparecieron en una revista muy prestigiosa, el Journal of the American Chemical Society, y esto hace que esta herramienta, que se conocería después como sistema experto, se consolidara como la primera herramienta exitosa con problemas del mundo real de la inteligencia artificial. Noten, sin embargo, que el trabajo de Feigenbaum no lo lleva a ganar un premio Nobel de Química, como ocurrió más recientemente, vamos a hablar de eso más adelante, pero es, digamos que la primera aportación de la IA a una disciplina muy consolidada como es la química. Después, Feigenbaum desarrollaría sistemas expertos para otras disciplinas como medicina y genética molecular. El segundo evento que ocurre en este periodo de resurgimiento son los sistemas de cómputo de quinta generación. Este es un proyecto muy ambicioso que emprende el gobierno de Japón en 1981, junto con su sector industrial. Básicamente lo que ellos quieren en el plan original es desarrollar equipos de cómputo y tecnología que en realidad estaba fuera del alcance de esa época. Ellos querían computadoras que tuvieran mecanismos para resolución de problemas y para realizar inferencia, es decir, poder deducir información a partir de los datos que se daban, el manejo de enormes datos, bases de conocimiento, así como interfaces inteligentes que usaran lenguaje natural, tanto de forma impresa como de forma hablada. Si, si piensan un poco, estos componentes son los que de alguna manera tienen las computadoras modernas, que con las tecnologías de IA actuales son capaces de reconocer el lenguaje natural. La IA de hoy en día se basa en el uso de grandes cantidades de datos y estos algoritmos para resolución de problemas, para inferencia, para poder responder a las preguntas de un humano, están ya embebidos en muchas de estas aplicaciones. Pero en los 80s esto era un sueño. Esto estaba lejos de las capacidades de las computadoras, lejos de los medios de comunicación que existían y también de la tecnología de semiconductores, que es la que permite almacenar grandes cantidades de datos. Entonces el proyecto fracasa, pero gracias a este apoyo que Japón decide dar para desarrollar esta tecnología, Estados Unidos responde dando enormes cantidades de dinero a los investigadores que trabajen en paralelismo, y esa es la oportunidad que aprovechan los investigadores de inteligencia artificial para volver a conseguir financiamiento. El tercer evento que ocurre en este periodo es muy interesante porque dio pie a un premio Nobel el año pasado. Resulta que en la Universidad de Princeton hay un físico que ya tiene una carrera consolidada, John Hotfield, que publica en 1982 un artículo que se volvería seminal, ya titulado Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. Este artículo lo publica en una revista muy prestigiosa como autor único, los Proceedings of the National Academy of Sciences, y en él, Hotfield, que es un físico,
propone un tipo de red neuronal recurrente que hoy se conoce como red de Hotfield, también se le llama memoria asociativa, en la cual se modelan las neuronas para que interactúen de acuerdo a la dinámica de giro de los sistemas físicos tales como los materiales magnéticos. Es decir, usa conceptos de física para modelar el funcionamiento de esta red neuronal. Él muestra que esta red es tolerante al ruido en los datos porque logra demostrar que el entrenamiento de la red se puede entender en términos de la energía del sistema. Y entonces, usando ecuaciones y conocimiento que se tiene en física, logra mostrar que si se llega al estado de equilibrio de energía del sistema, la red es capaz de entrenarse exitosamente a pesar de que existan ruido en los datos. Esto se considera un hito dentro del área de redes neuronales que en esta época se le cambia el nombre, a esa área se le llama conexionismo, y se vuelve un hito no solo porque la red de Hotfield sí funciona, sino porque él, siendo un físico consolidado, de alguna manera le da legitimidad al área de las redes neuronales. Y la comunidad de ciencias de la computación, que había sido escéptica de los perceptrones de Rosenbluth, ya jamás vuelven a cuestionar la importancia de las redes neuronales cuando ven que un científico de una disciplina madura como es física se toma en serio las redes neuronales y hace propuestas en las que incorpora conceptos de física. Otro personaje famoso de esa época, que ya falleció, es David Rumelhart. Rumelhart era un investigador muy interesante. Él es de psicología, no es de computación, pero se interesa en estudiar problemas relacionados con redes neuronales. Y cuando se encontraba en la Universidad de California, teniendo, por cierto, como eh, postdoctorado, como un postdoctorante a Geoffrey Hinton, que recientemente ganó el premio Nobel el año pasado, publica en la prestigiosa revista Nature en 1986 un artículo en el cual utiliza el algoritmo que se conoce como backpropagation o propagación hacia atrás a las redes neuronales eh, multicapa para entrenarlas. Cuentan que cuando él empieza a experimentar con el algoritmo, Geoffrey Hinton está un poco renuente a usarlo porque él había inventado otro tipo de algoritmo para entrenar las redes neuronales, que eran las máquinas de Boltzmann, por lo cual le darían el premio Nobel el año pasado. Pero eventualmente acepta que el algoritmo de backpropagation es más potente, que es más poderoso que las máquinas de Boltzmann. Algo interesante es que no es Rumelhart el que inventa el algoritmo de backpropagation. Esto está bien documentado históricamente. Se sabe que Seppo Linnaima de Finlandia en su tesis de maestría en 1970 y Paul Werbos en su tesis doctoral del 74, de manera completamente independiente desarrollaron el mismo algoritmo. El caso más famoso es el de Paul Werbos porque él intenta publicar su algoritmo y tiene muchos problemas para lograrlo y finalmente lo publica en 1982. Y se sabe también que Rumelhart desconocía estos trabajos y que esa es la razón por la que no hace referencia a ellos. En la segunda parte de los 80 empiezan a darse ya los primeros resultados de las redes neuronales que empiezan a cautivar al público y a los medios de comunicación. Por ejemplo, este señor, el de la imagen, Terence Sejnowski, que también trabajó con Rumelhart, junto con Charles Rosenberg a mediados de los 80 desarrollan un programa llamado NetTalk. NetTalk lo que hace es que aprende a pronunciar palabras en inglés a partir de un entrenamiento que hacen con un conjunto limitado de palabras y su fonética, entrenan a la red neuronal y la red neuronal puede pronunciar palabras que no se usaron en su entrenamiento y muestra resultados realmente sorprendentes para la época, para la tecnología de aquel entonces de los 80s, y esto lleva al desarrollo de modelos más complejos de redes neuronales. Y en medio de todo esto viene el segundo invierno de la IA, el cual ya había sido profetizado por Marvin Minsky. Este segundo invierno se da en el periodo que va de 1987 a 1993. Las razones
por las que ocurre el segundo invierno son muy diferentes a las del primer invierno. El primer signo de que algo está mal ocurre debido al colapso del mercado de hardware especializado en inteligencia artificial, particularmente un tipo de computadoras que se diseñaron en aquella época que se conocían como Lisp Machines. El lenguaje de programación Lisp, que lo que hace es facilitar la escritura de programas de inteligencia artificial dentro de la IA simbólica, es un lenguaje que diseñó Joe McCarthy y que tiene tanto éxito haciendo aplicaciones de IA que surge un proyecto para hacer computadoras cuyo lenguaje nativo no va a ser el alfabeto binario, sino el lenguaje de programación Lisp, es decir, tienen el lenguaje implementado en hardware. La razón para hacer estas computadoras es que algunas aplicaciones de IA consumían muchos recursos de cómputo y entonces se llega a pensar que si se hace esto en hardware, pues van a ser mucho más eficientes las implementaciones. Entonces surgen empresas que comercializan los Lisp Machines, pero estas Lisp Machines son muy costosas para la época. Y conforme va avanzando la tecnología de cómputo, surgen fabricantes de computadoras que sin necesidad de tener el Lisp implementado en hardware, producen versiones del lenguaje que son más rápidas que las de las Lisp Machines y estas computadoras son más baratas que las Lisp Machines. Entonces, esto lleva a la quiebra a las empresas que fabrican los Lisp Machines. Esto ocurre en 1987. Para el 93 ya habían más de 300 empresas que desarrollaban soluciones basadas en IA que se habían ido a la bancarrota. El otro evento que ocurre es que hay un cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos, hay una crisis económica y eso produce, porque hay un colapso de la bolsa de valores que ocurre en los 80s, y eso produce recortes muy fuertes, recortes brutales al financiamiento en la inteligencia artificial. En medio de este segundo invierno empiezan las rebeliones contra la IA simbólica. El acto tal vez más famoso de rebelión lo protagoniza el personaje que está del lado izquierdo, es una fotografía de cuando estaba joven, que se llama Rodney Brooks. Rodney Brooks es un investigador que en ese entonces trabajaba en el Tecnológico de Massachusetts y se dedicaba a la robótica y publica en 1990 un artículo muy interesante titulado Los elefantes no juegan ajedrez. En este artículo él cuestiona la hipótesis de los símbolos físicos y argumenta que los símbolos no siempre son necesarios para producir IA. Y dice otra cosa que para aquella época se consideraba una herejía dentro de la gente de IA simbólica, que no se requiere representar y almacenar el conocimiento para producir acciones inteligentes. Esta es otra de las premisas de la inteligencia artificial simbólica. Sin embargo, Rodney Brooks no nada más especula con estas ideas, sino que diseña robots que demuestran que lo que él dice es cierto, que no se requiere almacenar el conocimiento, que no se requiere hacer mecanismos muy complejos para simular acciones inteligentes y que con interacciones muy sencillas, mapeadas de manera muy simple, es posible producir acciones que pueden considerarse inteligentes. Esto da pie a un tipo de robótica que se conocería como robótica reactiva y permite que exista otra comunidad más allá de las redes neuronales que pues ya llevaban muchos años de ser enemigos de la gente de IA simbólica, demuestra que existen otras formas de hacer IA y que la IA simbólica no es el único camino. De 1993 a 2011 empiezan los resultados que había prometido la IA desde los años 50. Por ejemplo, ocurre un evento fundamental en la historia de la IA, la derrota del campeón del mundo de ajedrez a manos de una computadora. Esto ocurre en 1997 en una serie de partidas que se organizan entre una computadora llamada Deep Blue, que era realmente una supercomputadora, y Garry Kasparov, que era el campeón del mundo en ajedrez en aquel entonces y que en esa época era considerado uno de los ajedrecistas más grandes de todos los tiempos. Realmente el programa que utiliza Deep Blue se basa en el uso de fuerza bruta y no de estrategias sofisticadas de aprendizaje como ocurriría años después con los programas que tenemos hoy en día para jugar ajedrez. Sin embargo, a pesar de eso, esto se considera un hito en la historia de la IA
porque es un poco la derrota de uno de los juegos en los que el hombre siempre había destacado por encima de las máquinas, ¿no? Y de alguna manera Garry Kasparov representan la humanidad en esta serie de partidos. Deep Blue es un proyecto que lleva varios años, comienza en el 85 con unos estudiantes de doctorado en Carnegie Mellon, que después se van a trabajar a IBM, y la computadora Deep Blue sería desmontada después de esta serie de partidas históricas y llevada al Smithsonian, al museo, ya nunca volvería a jugar. Otro de los resultados prometidos son los llamados Grand Challenges. Estos son los autos autónomos, automóviles que no tienen un conductor humano. En el 2005, un equipo de Stanford logra ganar el llamado DARPA Grand Challenge, con el cual conducen de manera autónoma en el desierto un vehículo conocido como Stanley a lo largo de más de 200 kilómetros. 2 años después, en el 2007, Carnegie Mellon logra ganar el DARPA Urban Challenge, que se consideraba más difícil que el DARPA Grand Challenge, porque aquí la prueba consiste en conducir de manera autónoma un vehículo en un ambiente urbano. Hay que respetar las leyes de tránsito, los semáforos, no atropellar a nadie, y lo logran completar con un equipo con un vehículo que diseña un equipo de Carnegie Mellon. Y en este periodo también la inteligencia artificial se vuelve una disciplina que toma conceptos de muchas otras. En otros términos, se vuelve interdisciplinaria. Tenemos conceptos de economía, de matemáticas, de investigación de operaciones, incluso de optimización clásica, que se incorporan de alguna forma en la inteligencia artificial. Surge el paradigma de los agentes inteligentes, se vuelve muy popular durante un periodo en los 90, cuando yo era estudiante de doctorado. Un artículo que publica Judea Pearl, que es el que está en la primera imagen de izquierda a derecha, en el 88, incorpora la teoría de la probabilidad en la inteligencia artificial y él origina una herramienta que se conoce como redes bayesianas que permiten modelar incertidumbre. Empiezan a usar los modelos ocultos de Markov, la teoría de la información, el modelado estocástico, y les decía que incluso la optimización clásica para resolver problemas de inteligencia artificial. En este periodo también se populariza la llamada inteligencia computacional, otra rama más de la IA, que abarca 3 tipos de técnicas: la lógica difusa, propuesta por Lofty-Sadder en los años 60, las redes neuronales, que ya vimos que datan del 43, y los algoritmos evolutivos, que también son de los años 60. Se populariza también el uso de grandes cantidades de datos para hacer inteligencia artificial. Esto da origen a una disciplina que hoy se conoce como Big Data, ciencia de datos también es el otro nombre que se le da, en el cual intentan modelar, extraer información de manera eficiente de estos enormes volúmenes de datos que ahora tenemos, que están almacenados en diferentes lugares de manera distribuida. Posteriormente empiezan logros cada vez más espectaculares de los algoritmos de IA, principalmente algoritmos basados en redes neuronales. Un ejemplo es AlexNet, es una arquitectura de red neuronal convolucional que fue diseñada por Krzyzewski en colaboración con Sutskever, que en 2015 deja su empleo en Google para dirigir OpenAI. Y también en este proyecto colabora Geoffrey Hinton, que fue el asesor de tesis de Krzyzewski. Y AlexNet lo que hace es reconocer imágenes, objetos dentro de imágenes, y gana un concurso muy famoso, el Visual Recognition Challenge, en 2012, teniendo un error de solamente 15.5%, lo cual lo coloca a 11 puntos de distancia del segundo lugar. Esto es un hito también en la IA porque es el primer algoritmo que logra un desempeño tan destacado. AlexNet hace que se popularicen las implementaciones de redes neuronales convolucionales, redes profundas, en GPUs. Los GPUs son estas unidades de procesamiento que tienen algunas computadoras que cuentan con procesadores NVIDIA. Y bueno, los GPUs se diseñaron realmente para procesamiento gráfico, sobre todo para videojuegos,
pero dado que su precio es bastante reducido con respecto a tener clústeres de computadoras, se vuelven una herramienta indispensable dentro de la IA y esto produciría después que Nvidia se volviera una de las empresas más rentables del mundo. En 1983, Hinton, que decía, ustedes saben que recibió el premio Nobel de Física el año pasado, inventó junto con Shevnovsky, son los dos que están en las fotos, las máquinas de Boltzmann, que pueden aprender a reconocer elementos característicos de un conjunto de datos. El año pasado, el Comité del Nobel de Física indicó que Hinton usó herramientas de física estadística para crear la máquina de Boltzmann y que este invento se volvería muy importante para clasificar y crear imágenes. Este premio Nobel fue, por supuesto, muy controversial porque Hinton no es un físico y normalmente el premio Nobel de Física se da por contribuciones a la física, no por usar conceptos de física que impactan en otra disciplina, ¿no? Esto fue un poco atípico. Otros de los programas asombrosos que se desarrollan en esta época de los 2000, antes del 2020, es AlphaGo. AlphaGo lo diseña una empresa llamada DeepMind Technologies, una empresa británica, y el Go es un juego en el que se creía que no iba a ser posible que una computadora le ganara a un humano en muchos años, porque el Go tiene un espacio de búsqueda mucho más grande que el del ajedrez y las estrategias de juego son mucho más complejas en el Go. Resulta que DeepMind Technologies desarrolla un tipo de red neuronal profunda, eh, la cual es capaz de aprender a jugar cualquier juego que ustedes quieran dándole las reglas y se entrena jugando contra sí misma la red neuronal. Esa red la utilizan para jugar Go y va ganándole cada vez a jugadores humanos de mayor ranking mundial hasta que eventualmente en 2017 logran derrotar al campeón del mundo. Y este programa se vuelve otro hito dentro de la inteligencia artificial porque no juega como jugaba Deep Blue usando fuerza bruta. Este programa juega a partir de una red neuronal con una estructura fija, que sí es pesada, digamos, computacionalmente, pero que no utiliza bases de datos de partidas, no utiliza algoritmos bien conocidos del juego, como es el caso de Deep Blue, sino que se basa en aprender a jugar contra sí misma y aprendiendo de patrones de jugadores humanos en ciertos casos. DeepMind es una empresa que fue creada en 2010 por Demis Hassabis, que es el que está en medio. En 2014 la adquiere Google por 400 millones de libras esterlinas. Hassabis se queda como vicepresidente de ingeniería y ellos empiezan desarrollando un producto llamado AlphaZero, que es este programa que les digo, este motor de búsqueda que logra jugar cualquier juego a partir de las reglas y de hacer que la red neuronal juegue contra sí mismo. AlphaZero, en 2017, después de entrenar solo 4 horas jugando contra sí mismo, le logra ganar a Stockfish. ¿Quién es Stockfish? Es el nombre que se le daba en ese entonces al campeón mundial de ajedrez por computadora. Digamos que ya estos programas para jugar ajedrez ya no compiten en la liga con los humanos porque están muy arriba del ranking de los humanos, pero dentro de los diversos juegos de ajedrez por computadora, el más poderoso de esa época era Stockfish, que tenía un elo muy elevado, 3400. Elo es el nombre que se le da al puntaje en cuanto a partidas ganadas en ajedrez. Puntajes arriba de 3000 son muy inusuales, ¿no? Solamente los grandes jugadores de ajedrez en la historia han logrado puntajes arriba de 3000. Bueno, pues Stockfish, que tenía 3400, es derrotada de manera abrumadora por AlphaZero. Y cuando esto ocurre, se dan cuenta que tienen un producto muy interesante y empiezan a utilizar esta red neuronal para aplicaciones más allá del juego, más allá que ganar en el Go. En 2020, Hassabis y John Humper, que es el que está a la derecha de Casavis, la tercera imagen de izquierda a derecha, presentan AlphaFold 2. Este es un tipo de red neuronal basada en el mismo principio de AlphaZero que predice la estructura de todas las proteínas conocidas, que son unas 200 millones de proteínas. Y a partir de eso pues va a permitir en los años siguientes enormes avances científicos porque
Con esto los científicos van a poder entender mejor cosas como la resistencia a los antibióticos, por qué hay ciertas bacterias que se resisten a los antibióticos. Ha permitido diseñar, por ejemplo, enzimas que descomponen el plástico. Y este trabajo lo estaría ganar junto con David Baker, que es el primero de izquierda a derecha, el Premio Nobel de Química el año pasado. ¿Por qué Baker? Porque Baker fue el primero en hacer modelos computacionales de este problema de predecir la estructura de las proteínas. Por eso él aparece, bueno, hizo algún trabajo de bioinformática, pero él fue el que inició, digamos, esta línea de investigación. Y ya llegamos a los desarrollos recientes. Está ChatGPT, es un chatbot que diseña otra empresa conocida como OpenAI. Y ChatGPT pertenece a una familia de modelos de lenguaje que se conocen como Generative Pre-trained Transformers, los GPTs. ChatGPT fue entrenado eh, por espacio de varios meses usando una supercomputadora de Microsoft que se llama Azure y lo liberaron al público en general en noviembre del 22. La versión 4 se liberó el 14 de marzo del 23. Este año presumiblemente va a surgir la nueva versión que dicen que va a ser más espectacular que las anteriores. ¿Qué es OpenAI? OpenAI es una empresa interesante que surge como una organización sin fines de lucro, así fue creada, con la misión de asegurar que la inteligencia artificial general beneficiara a toda la humanidad. Eso ya no fue así, se acabaron peleando. El director, que es el tercero de izquierda a derecha, acabó por renunciar. Entra Sam Altman, que es un tipo muy mediático. Eventualmente también Sam Altman renunció y se hizo un lío tremendo ahí dentro de la empresa porque lo que ocurre es que después de iniciar como una empresa sin fines de lucro, hay a quien se le ocurre que sí pueden ganar dinero, que no tiene que ser una empresa sin fines de lucro y se desvían, digamos, del objetivo original. Pero cuando surge, que incluso Elon Musk, que ahora ha estado mucho en los medios, es uno de los que aporta fondos para crear la empresa, eh, se vuelve un gran atractor de fondos. Microsoft, por ejemplo, aporta mucho dinero a través del uso de su supercomputadora, pero no es la única. Hay varias empresas más que aportan enormes cantidades de dinero a esta empresa. La IA general es un sueño dentro de la inteligencia artificial, el tener programas que puedan hacer tareas muy diferentes a partir de la misma estructura. Por ejemplo, yo tengo una red neuronal que yo la diseñé para predecir proteínas, las actividades de las proteínas, y esa misma red neuronal, sin cambiarle nada, también la puedo usar para jugar ajedrez o para jugar Go. Ese es el sueño de la IA general. Esto no se ha logrado todavía, es algo a lo que se aspira, pero hay ejemplos de qué es lo que quieren hacer. Tal vez el más famoso sea Gato. Gato lo desarrolló DeepMind y es una red neuronal profunda que se considera multimodal porque puede hacer diferentes tareas con el mismo entrenamiento sin que le tengan que cambiar absolutamente nada al entrenamiento. Entonces, esta red neuronal puede hacer unas 600 tareas diferentes que van pues desde jugar Atari, que eran estos videojuegos de los 80s, etiquetar imágenes, apilar bloques con un brazo de robot, dialogar con un humano y demás, todas esas con la misma red neuronal. Existen otras redes neuronales que hacen tareas que nos parecen asombrosas a los humanos, que son realmente fáciles para un humano, pero muy difíciles para una computadora. Uno de los ejemplos destacados es Flamingo, que también lo desarrolló DeepMind, y aquí hay un ejemplo de un diálogo con Flamingo. Ustedes le muestran esta imagen a Flamingo y le empiezan a hacer una serie de preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, le preguntaron a Flamingo qué es lo que hay en la imagen y Flamingo dice, bueno, es una manzana que tiene una etiqueta, ¿no? Tiene un sticker encima. Y le preguntan, ¿qué dice esa etiqueta? Y Flamingo dice, ah, pues dice iPod. Luego le preguntan a Flamingo, ¿en dónde se tomó la foto? Y Flamingo dice, pues parece que la tomaron en un patio trasero. Le preguntan a Flamingo, ¿crees que la etiqueta fue impresa o escrita a mano? Y Flamingo dice, pues luce como que fue escrita a mano. Y le preguntan de qué color es la etiqueta y Flamingo dice es blanca. Estas preguntas serían triviales para un humano, son tremendamente difíciles para una computadora. Flamingo utiliza una red neuronal con 80.000 millones de parámetros, una cosa monstruosa para poder realizar esta tarea en tiempo real. Para concluir, vamos a hablar un poquito del futuro de la IA, qué es lo que se espera que va a ocurrir con la IA en los próximos años.
Se cree que va a tener un enorme impacto en los modelos educativos, que va a cambiar de manera radical los modelos educativos que tenemos hoy en día, y que se van a poder desarrollar estrategias personalizadas para educar a los niños, a los jóvenes. Algunos creen que tan pronto como en 2028, que está ya a la vuelta de la esquina, vamos a contar, al menos en algunos países, con modelos radicalmente distintos de educación, basados en el uso de herramientas de IA. En salud también se piensa que en unos años van a haber tratamientos personalizados basados en nuestro ADN, y que todo el mundo va a andar cargando un chip en donde va a tener toda la información de su ADN, para que si nos enfermamos estando en una ciudad distinta a donde vivimos, los médicos puedan extraer esa información y ver qué tratamiento darnos. En finanzas también se piensa que va a tener un enorme impacto en cómo se invierte el dinero. Aquí se cree que van a desaparecer pues los agentes, los corredores de bolsa, que todo esto se va a hacer a través de algoritmos de inteligencia artificial, y que esto va a llegar también a los bancos, ¿no? Todo lo que es servicio al cliente, que todo esto se va a manejar con tecnologías de IA. Ciertamente la IA nos va a llevar a nuevas formas de hacer investigación. Esto ya existe. Por ejemplo, los astrónomos ahora analizan fotografías de telescopios usando algoritmos de IA y han descubierto exoplanetas, agujeros negros y demás cuerpos celestes sin intervención humana. Antes eso era algo que hacían los estudiantes de doctorado, y ahora lo pueden hacer con algoritmos de IA. Los transportes también se cree que van a cambiar, que los vehículos autónomos se van a volver populares. Ya hay ciudades en Los Ángeles, por ejemplo, en el servicio de Uber, existen ya diversos vehículos autónomos que operan en la ciudad, que tienen autorización para operar. Pero también hay un lado negativo de la IA. Cosas como el fin de la privacidad, en la medida en la que usemos más algoritmos de IA, por ejemplo, con teléfonos inteligentes, con tabletas, estamos sacrificando más de nuestros datos personales, porque los requieren estos algoritmos para apoyarnos, para ayudarnos en la tarea que queramos, y eso es un camino sin retorno. Pues hemos ido sacrificando cada vez más de nuestra privacidad, y esto no va a mejorar, no va a empeorar. Hay mucho temor a las aplicaciones militares en las manos incorrectas, el desarrollo, por ejemplo, de armas biológicas que puedan ser letales usando algoritmos de IA. Todo esto es posible, por supuesto, esperemos que no ocurra, pero es ciertamente posible. Hay mucho temor de las pérdidas de empleo. En un principio se dijo pues que se iban a perder empleos que eran muy tediosos, empleos rutinarios, pero ya ahora hay gente que piensa que no va a ser así, que no solamente van a ser empleos rutinarios, sino una gran cantidad de empleos. Los más pesimistas dentro de la IA hablan de la pérdida de alrededor del 70% de los empleos en el mundo en manos de la IA. Hay quienes dicen que solo va a ser un 10%, pero el temor está ahí y seguirá estando ahí. Y un tema del que no se habla mucho, el impacto ambiental de la IA. Entrenar estos algoritmos de IA, que son muy pesados en cuanto a recursos de cómputo, produce un impacto ambiental que cada vez se está volviendo más importante. Por ejemplo, cuando se entrenó GPT-3, se sabe que Microsoft utilizó aproximadamente 700,000 litros de agua, y que se emitieron unos 248,000 kilogramos de CO2. Cuando hacen consultas a ChatGPT, también están generando emisiones de CO2, igual que cuando consultan Google. Eh, una simple conversación de unas 20 a 50 preguntas con ChatGPT consume aproximadamente el equivalente a una botella de 500 mililitros de agua. Entonces, este impacto ambiental, que cada vez se está volviendo más grave, lo está midiendo OpenAI, se va a volver un problema en algún momento con las aplicaciones más sofisticadas que existen hoy de IA. Algunos creen que la IA se va a ir en otras direcciones más apegadas a la biología. Este es un ejemplo, el llamado procesamiento neuromórfico, en el cual se están desarrollando modelos más fieles al cerebro humano, porque las redes neuronales difieren mucho de cómo están conectadas las neuronas en el cerebro. Algunos piensan que esto es lo que nos va a llevar a la IA general. Realmente no lo sabemos. Y en medio de esto están los llamados profetas de la IA. Existen personas con formación científica
que han profetizado algunas de las cosas que van a ocurrir con la IA en los años por venir. ¿Acaso el más famoso sea este señor, Ray Kurzweil, que ya va llegando a los 80 años de edad? Él publicó hace algunos años un libro titulado La singularidad está cerca. Y en ese libro hizo dos predicciones muy importantes. Una es que dice que la inteligencia artificial va a igualar a la inteligencia humana en el año 2029, que está a la vuelta de la esquina, en 4 años, y que se va a producir lo que él llama la singularidad, que esto significa que la IA se va a mezclar con la IA, con la inteligencia humana. Esto va a ocurrir, según él, en 2045. El año pasado publicó la segunda edición de su libro, que se titula La singularidad está más cerca, y en ese libro ratifica las dos fechas que dio en el primero. Él sigue diciendo que la IA va a igualar la inteligencia humana en el 2029 y que se va a mezclar con la inteligencia humana. ¿Qué significa esto? No les voy a dar muchos detalles, lo que les puedo decir es que a lo que se refiere con igualar a la inteligencia humana es la capacidad de procesamiento del cerebro, según lo estiman los fisiólogos. Esa capacidad que se mide en cantidad de información procesada por segundo es la que él dice que se va a alcanzar en el 2029. La singularidad esa sí es otra historia, es algo que suena como a ciencia ficción. Por supuesto, mucha gente le tiene temor a la IA. ¿Es fundado o infundado el temor? Pues la gente de IA les va a decir que es infundado porque es una tecnología que no tiene vida propia, no estamos evolucionando entes vivos, son programas de computadora. En el momento que ustedes apagan la computadora, deja de existir, deja de estar siendo utilizado. Estos programas no se modifican a sí mismos, tampoco evolucionan como los entes biológicos y por tanto, pues el riesgo es más bien algo que viene de la ciencia ficción. El mayor temor en torno a la IA, que fue alimentado por el cine durante muchos años y lo siguen haciendo en el cine, tiene que ver con que la gente le ve cualidades humanas a estos algoritmos de IA, lo cual no es cierto, pues para empezar los algoritmos de IA carecen de conciencia, que es algo que tenemos solo los seres humanos, no están conscientes de sus propias capacidades y tampoco son capaces de mejorar en el tiempo, en el sentido como lo hacemos nosotros con la evolución, por sí mismos, ¿no? Tienen que ser auxiliados para mejorar. Entonces, pues realmente no hay mucho sustento para el temor, pero esto es algo que siempre va a estar ahí. Y a manera de conclusiones, bueno, hoy en día tenemos aplicaciones muy poderosas de IA. Después de todos estos años se ha demostrado que el conexionismo, las redes neuronales, acabaron por derrotar a la IA simbólica. Pero uno de los grandes retos de la IA actualmente es algo que le llaman la explicabilidad, es decir, poder explicar cómo es que uno de estos programas llegó a una cierta solución de un problema. Esto es muy difícil cuando se usan redes neuronales, porque las redes neuronales son una técnica subsimbólica que todo lo procesan mediante números. Al no usar símbolos, es muy difícil que un humano entienda qué es lo que está haciendo el programa. Y ahí se está usando la IA simbólica para tratar de explicar cómo es que una técnica de IA moderna logra llegar a una solución. Seguro que el temor también va a seguir ahí en los próximos años, no creemos que se vaya. Eh, Hasta ahora es infundado, esperemos que no llegue a ser fundado, pero el mayor riesgo de la IA es el uso que se le da, no que se vaya, que nos vaya a destruir a todos los humanos, pero sí el uso que se le da a la IA, ese sí puede ser un problema y ese uso pues va a venir a manos de otros humanos. Y es todo de mi parte y estoy aquí por si tienen algunas preguntas. Doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, muchas gracias, maestro, por esta brillante presentación. Para todos los que nos siguen y nos están acompañando en el Zoom en vivo, es una tercera oportunidad que el maestro nos acompaña aquí en el instituto. Desde ya un agradecimiento de parte del directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Por favor,
Los que desean participar formulando preguntas pueden hacerlo utilizando el micrófono o de forma escrita. Vamos a hacer llegar saludos también, nos acompañan desde Cuba, desde Ecuador, también saludos para Arnulfo, Isabel, y allá en Guayagas, Amazonas, en el interior del Perú, por favor, de forma muy, muy especial les hacemos llegar. Sebastián Vladimir Aldaz Piedra, muy buenos días, mi hermano. Pregunta, excelente ponencia. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento tan valioso. Es extremadamente importante conocer a ciencia cierta la inteligencia artificial que ya ha irrumpido en todos los aspectos de la vida. Traslado la pregunta a usted, maestro Carlos. Claro, al menos aspectos básicos de la IA es importante conocerlos. Este año, a inicios de año, oficialmente inició una nueva generación. Ya ven que han denotado por letras a las generaciones de personas, ¿no? De las que están vivos todavía es de los boomers, la generación X, la generación Y, la Z, la alfa. Esta es la generación beta, la que inicia en enero de este año, del 2025, y los expertos indican que la generación beta ya es la generación que nace con la IA. Estos bebés que nazcan este año, de aquí en adelante, durante varios años, son aquellos, esa primera generación que va a estar altamente familiarizada con los algoritmos de IA porque va a ser algo cotidiano para ellos cuando lleguen a la adolescencia y a la edad adulta, el uso de estos algoritmos. Entonces, gente pues mayor, es importante que tengamos, no que seamos expertos en IA, pero sí un conocimiento general de los alcances de estos algoritmos, informarse un poco, no solo en Internet, porque en Internet hay mucha información falsa, sino a través de sitios oficiales de expertos de IA. Hay varios libros, algunos de ellos disponibles de manera gratuita en Internet, de gente que sí conoce sobre el área, que no son charlatanes ni especuladores, un poco para entender lo que nos espera y si tenemos temor como a perder el empleo, ¿por qué podríamos perder el empleo? O sea, ¿qué cosas sí pueden hacer estos algoritmos y qué cosas no pueden hacer? ¿Y en qué medida van a permear en nuestra sociedad? Ustedes saben que estas tecnologías siempre llegan a Latinoamérica con un retraso por diferentes razones. Y lo mismo va a pasar con todo lo demás, ¿no? Con la pérdida de empleos, con el impacto que van a tener socialmente. Sin embargo, algunas tecnologías como el chat GPT, pues ya están ahí, ¿no? Y pueden ser algo muy útil, muy valioso, pero también algunos lo ven como que representa un peligro, ¿no? Yo he hablado con educadores que dicen es que ahora mis estudiantes hacen las tareas con ChatGPT o los dejo que escriban un ensayo y lo generan con ChatGPT. Claro, ese es un riesgo, pero no es un riesgo nuevo. Cuando el Internet empezó a popularizarse en los noventas, existía un riesgo similar de que los estudiantes plagiaran tareas, programas y demás que podían bajar de Internet. Y de alguna manera se diseñaron estrategias que minimizaran ese impacto. Creo que va a surgir lo mismo acá. Es solo que nos va a tomar más tiempo porque son tecnologías más sofisticadas, muy recientes, y nos va a tomar cierto tiempo adaptarnos. Pero dependiendo de nuestro giro de trabajo, tarde o temprano vamos a tener que adaptarnos a ellas para poder seguir adelante, para poder mantener nuestros empleos y para poder saber cómo aprovecharlas en vez de temerles, ¿no? Que es lo que mucha gente está haciendo, ¿no? Que nada más les da miedo, pero no toman acciones en torno al uso de estas herramientas. Jessica Magna Valdivia Pinto, gracias por ser tan didáctico en su narrativa. Y Isabel Valles García, muchas gracias al expositor por tan importante información que nos abre las puertas al futuro. Y gracias por los saludos. Sí, desde ya saludos para todos nuestros hermanos allá en Guayaga, el interior del Perú. Eh, Sebastián desde Ecuador nos vuelve a preguntar, ¿es acaso que la inteligencia artificial suplirá las relaciones humanas? Asimismo, ¿es acaso que la inteligencia artificial será un actor más en la palestra social y se le deberá otorgar la categoría de persona?
traslado la pregunta, maestro. Hasta ahora no hay, o sea, hay gente que sí piensa que va en esa dirección, sobre todo en cosas de política, hay gente que piensa que si nos gobernara una IA sería mejor que cuando nos gobiernan los humanos. En Europa ha habido elecciones donde han presentado como candidato a un perro, ¿no? Porque pues, dicen que el perro va a gobernar mejor que muchos políticos. Creo que eso hasta ahora ha sido como en tono de broma. Realmente algunos lo que piensan es que va a haber tareas de asesoría, por ejemplo, de políticos que se va a realizar en algunos años con algoritmos de IA. Algunos ven como que estas tecnologías van a tener virtudes que no siempre tenemos los humanos, pero esto tampoco es del todo cierto, ¿no? Una de esas virtudes debería de ser, por ejemplo, el ser más objetivo, ¿no? Más neutral. Eso es lo que uno esperaría de un programa de computadora, pero los programas de este tipo también son entrenados. Entonces, si el entrenamiento tiene sesgos, las respuestas que dé este sistema de IA también va a tener sesgos. Esto ya lo experimentó Amazon hace algunos años, hubo un caso muy famoso. Ellos adoptaron un algoritmo de IA para contratar personal y después de usarlo durante unos meses, alguien se percató de que estaba contratando principalmente a gente caucásica y masculinos. Y entonces cuando empezaron a revisar qué era lo que había pasado, resulta que la razón por la que estaba haciendo eso el algoritmo de IA de Amazon era porque así fue entrenado, con casos que en su mayoría eran caucásicos masculinos. Si hay un sesgo en el entrenamiento, lo va a ver en la respuesta. Estas cuestiones tienen que ver más con los sesgos de los humanos impuestos en el algoritmo, ¿no? No al revés. La singularidad en realidad no se refiere a esto, les digo que son cosas de ciencia ficción. Kurzweil, por ejemplo, habla de que él cree que cuando ocurra la singularidad vamos a poder hacer cosas como el ser inmortales, el poder transferir el contenido de un cerebro humano a la nube. Si eso incluyera la conciencia, pues viviríamos para siempre, ¿no? No con un cuerpo físico como ahora, sino en una computadora, ¿no? En una nube ahí, almacenados en algún lugar. Esas son de las cosas de las que él habla en la singularidad, que por eso les digo, esa parte sí se considera pues más de ciencia ficción, porque es algo más complejo, no nada más se trata de vaciar un cerebro, pues hay cosas más complejas asociadas con hacer algo así. La primera parte es más creíble de alcanzar la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Pero el que nos fusionemos con la IA, esa es otra historia más compleja. Muchas gracias, maestro. Una vez más, recordarles a los que nos acompañan en el Zoom en vivo, dentro de 3, 4 horas esto va a estar colgado en el canal de YouTube del Instituto, donde les invitamos a que se suscriban. En el tema de las certificaciones de los 16 proyectos del año 2024, todavía no hemos emitido un comunicado, el directorio. Ya, el tema de las certificaciones de los 16 proyectos del 2024 todavía está pendiente. Estamos iniciando el año. Una vez más, Daniel, sí, sí, mira, hablo de Yurimaguas, Arnulfo Rengifo, quiero felicitarle por esta magnífica presencia, seminario que hemos tenido, agradecer también a Carlos, y hoy día por la premura del tiempo no se ha inscrito más. El próximo seminario nos comprometemos en, en seguir multiplicando, ¿ya? Y nada más. Muchísimas gracias desde Yurimaguas, Daniel. un saludo a toda su gente maravillosa, a nuestros hermanos ahí en Yurimaguas, un saludo para ti Arnulfo, para Isabel, para toda esa gente maravillosa, y aquí con un maestro especialista en los tópicos, un maestro de maestros. Les invitamos a que se suscriban al canal del instituto, puedan estar al tanto del programa que tenemos estas 2 semanas. Se vienen por lo menos unas 23, 24 presentaciones entre estas 2 semanas, ¿ya? El maestro ha tenido con nosotros, esta es su tercera presentación. Estamos hablando de un hombre que hace por lo menos 30 años de su vida está dedicado a este mundo maravilloso. Fortini, excelente, y agradezco a los que nos facilitaron esta exposición. Un agradecimiento especial al doctor
Eh, Jessica Magna Valdivia Pinto, soy docente y mi contacto con la inteligencia artificial asumo que es elemental. Tengo 52 años, pero asumo que como profesores debemos actualizarnos. Saludos desde Yurimaguas, Loreto, Jessica. Jessica Magna Valdivia Pinto, te hacemos llegar un saludo. Lo único decirte, en la ponencia lo dijo el maestro en una de las diapositivas, cuando para Speaking, Tomás. nosotros, cuando el chat GPT ese 22 de noviembre del año 2022 salió al mundo en un nuevo despertar, eh, todos, todos, en algún momento, los ciudadanos del mundo tuvimos miedo porque tú empezabas a interactuar, empezabas a generar algunas preguntas y los que ya nos acercábamos a manejar el PROM, obvio que eso fue normal, pero los 50 años de nuestra vida todavía estamos para aprender. Esto es de a poco, esto es asistiendo a capacitaciones, a seminarios, leyendo libros, practicando lo que nos mostró el maestro, por ejemplo, el LISA, este primer programa, eso está en línea. Ese programa está en línea y es gratuito. Nos podemos acercar a esos programas. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta sobre la ponencia, agradecer a los que nos acompañan, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, yo voy a ir entonces con mis preguntas. Maestro, usted que Sí. es un hombre que ha vivido casi toda esta etapa en un país como Estados Unidos, usted que ha viajado por partes, diferentes partes del mundo, ha tenido reconocimientos y premios dentro de México y fuera de México. Por eso que invitamos a que lean sus libros del maestro, miren sus ponencias, síganle en el canal de YouTube al maestro. Solamente vamos a poder crecer como sociedad y como nación en la medida que todos adquirimos un compromiso por entrar a este mundo de las inteligencias artificiales. Mi pregunta, maestro, ¿cuál es Sí. el futuro de los chatbots según su experiencia, sus investigaciones, su conocimiento y todo esto que usted ha adquirido en el mundo? ¿Cuál sería el futuro de los chatbots? Por favor, maestro. Eh, pues yo creo que van a seguir siendo muy populares, ya en formas más sofisticadas, ¿no? Ahora herramientas como ChatGPT, que no es la única, existen otras, no solamente permiten hacer consultas o generar textos, sino que también permiten generar videos, generar código, ¿no? Optimizar código. Creo que van a ser herramientas de apoyo cuyo uso se va a popularizar. Sin embargo, como herramientas de apoyo, debemos tomar en cuenta que es muy importante que estemos conscientes de que estas herramientas, si bien son para potenciar la creatividad humana, no debieran ser un sustituto de la creatividad humana. Herramientas como ChatGPT, todas las respuestas que genera, los contenidos que pueda producir, son tomados de alguna manera de información con la que se le entrenó, que es información que se obtuvo de Internet. Es decir, está utilizando la creatividad de otras personas. No está produciendo ideas nuevas o conceptos nuevos o diseños nuevos de cero. Eso es para lo que debe de seguirse usando, digamos, la capacidad del humano. Si yo voy a potenciar mi creatividad con estas herramientas, seguramente mi productividad va a aumentar de manera considerable, pero no debe verse como un sustituto, que lamentablemente es como a veces muchos jóvenes ven a estas herramientas, ¿no? Yo ya no tengo que aprender a programar porque pues le digo a ChatGPT que me genere un código y me lo va a generar. Pues no es así, porque si hacemos eso, entonces después no vayas a querer conseguir un empleo de programador si todos los programas que has hecho en tu vida los hiciste con la herramienta. Nunca aprendiste la lógica de programación, que sigue siendo indispensable. Esa distinción es la que nos falta. Creo que esto va a ser parte de la nueva forma de educar a los jóvenes, de que entiendan esto. Los cursos de ética se van a volver cada vez más importantes en los próximos años. Entonces yo creo que estas tecnologías van a seguir siendo un apoyo, pero
debe de tomarse, como dicen los norteamericanos, con una pizca de sal, ¿no? Ciertas precauciones para no abusar en el uso de estas tecnologías. No son para reemplazar al humano, son para potenciar al humano. Eh, Doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, si muy bien usted nos ha presentado una investigación muy detallada de todo este aspecto evolutivo de la inteligencia artificial hasta el día de hoy y un poco mirando incluso en perspectiva y en futuro, le hago una pregunta que tiene que ver con su país, por favor, maestro. Nosotros ¿Ah? aquí en el Perú, el estado del arte, el estado de la cuestión de la inteligencia artificial aquí en el Perú, habríamos tenido trabajos en la Universidad Nacional de Ingeniería, si nos referenciamos las últimas 2, 3 décadas, a partir del 96 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Luis Piscoy Hermosa, él tenía un círculo. Y bueno, digamos, la última década en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si muy bien las universidades ha habido un trabajo de esto, y probablemente en el interior de diferentes escuelas, institutos, universidades en el Perú, la pregunta para usted, maestro, ¿cuál sería el estado del arte de la inteligencia artificial en México? Es una pregunta difícil de responder. Creo que a nivel Latinoamérica, en términos de investigación, al menos México está bastante bien posicionada. Eh, Debe de ser, no sé, tal vez solo atrás de Brasil, uno de los países donde se ha hecho más investigación en IA y que ha tenido más impacto. Sin embargo, en otros aspectos estamos bastante atrasados. No solamente me refiero con eso al financiamiento, sino también, por ejemplo, en términos de legislación. No se ha hecho mucho esfuerzo por legislar el uso de información para los algoritmos de IA. Existen ya países latinoamericanos con legislación. Uruguay tiene una, Chile creo que también tiene una. México tuvo una propuesta, pero todavía no hay nada al respecto, no se ha discutido en el Congreso. Entonces es una cuestión como depende de cómo se le vea, ¿no? Y también depende de la subdisciplina dentro de la IA a la que nos refiramos. En México hay bastante trabajo en áreas como visión por computadora, robótica. En otras áreas no tanto, ¿no? En redes neuronales no hay una comunidad tal vez como la que tiene Brasil. Depende mucho la subdisciplina, pero como disciplina global de estudio es una disciplina que lleva ya muchos años desarrollándose en México, prácticamente casi desde sus orígenes, ¿no? En México hay científicos que ahora ya son bastante mayores, algunos ya fallecieron, que se formaron en los orígenes de la IA, ¿no? Adolfo Guzmán Arenas, por ejemplo, que estudió con Marvin Minsky en el Tecnológico de Massachusetts en los años 60 y que trajo ese conocimiento a México y trabajó durante varios años en cosas relacionadas con IA. Entonces hay una tradición, digamos, en México que data de fines de los 60, principios de los 70, que de alguna manera no se ha consolidado tal vez como debiera, porque en un principio fueron esfuerzos muy desarticulados, pero que han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Lo que ha fallado es el financiamiento, que va y viene. En el gobierno anterior hubo muy poco en IA, en este se espera que va a haber un poco más. Y también esta cuestión de la parte regulatoria, ¿no? Que creo que es muy importante y que en México no se ha dado porque se ha considerado que no tiene una alta prioridad. Muchas gracias, maestro. Isabel Valles García. Los cursos de ética me parecen muy interesantes para entender la forma correcta del uso de la inteligencia artificial, para no perdernos en el fascismo al obtener información de manera instantánea, pero no es nuestra. Le traslado, maestro, a usted. Pues sí, es algo muy importante lo de la ética y el concientizar, sobre todo a los jóvenes, sobre el uso adecuado, ¿no? de estas herramientas, que estén conscientes de que
como dije hace rato, es para potenciar, no para reemplazar al humano, que si dejamos que la herramienta haga todo, pues entonces después no nos quejemos porque no podemos conseguir un empleo, ¿no? Tenemos que desarrollar habilidades que seguramente van a ser diferentes de las que desarrollaron nuestros padres, nuestros abuelos, esto me refiero a los más jóvenes, eh, y es un mundo que va a ser muy distinto para ellos que el que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? A los que estamos en los 50 o los 40 o los 30, el mundo nuestro es muy distinto del mundo que le va a tocar a las nuevas generaciones, ¿no? Los que ahora son niños, son bebés o incluso adolescentes, ellos les va a tocar un mundo muy diferente y parte de adaptarse, por supuesto, pasa por esta cuestión de la ética. La ética es importante no únicamente porque les va a concientizar sobre la importancia de aprender ciertas cosas y no hacer trampa con las herramientas de IA, sino también para evitar los malos usos de la IA, porque hay mucha tentación de hacer un mal uso de la inteligencia artificial, pues desde generar enfermedades, armas y muchas otras aplicaciones nocivas, ¿no? Yo creo que esto se va a volver una parte fundamental de nuestro sistema educativo en los años próximos. Maestro, por favor, a los que nos escuchan, nos acompañan y horas posteriores van a ver en las redes sociales esta presentación maravillosa de usted. De una vez, a la vez las dos. ¿Cuál es el libro que está trabajando en estos momentos para poder publicarlo, que se enteren los que nos han acompañado a esta presentación maravillosa? Y con esta pregunta estaríamos terminando. Sí, ¿Cuál es la importancia de la figura, el papel de Alan Turing para las ciencias de la computación y hoy en día para la inteligencia artificial, maestro? sí, claro, bueno, Alan Turing es un personaje fundamental. Yo ahorita estoy trabajando en la segunda edición de mi libro de Historia de la Computación, que termina con la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica de la historia. Eh, Claramente, Alan Turing, que es más conocido por su trabajo en teoría de la computación, fue un pionero fundamental de la IA porque él propuso una prueba que hoy se conoce como la prueba de Turing y que muchos consideran una definición operativa de inteligencia. La prueba es muy sencilla. Él decía, imaginemos que tenemos a un humano que se le sienta frente a una terminal de computadora y él va a interactuar en un otro cuarto hay otro humano con una terminal y en otro cuarto solo está la terminal de computadora sin ningún humano. Y este primer humano no sabe quién le está escribiendo en la terminal. Y entonces lo que dice Turing es que en el momento en que este humano no pueda distinguir si le escribió el otro humano o el programa de computadora, se podrá decir que ese programa es inteligente. Esa prueba que se sigue haciendo hoy en día, y algunos consideran que ChatGPT la puede pasar, otros dicen que técnicamente no, es una prueba que ha sido cuestionada en el sentido de que hay quien dice que aunque la pasara un programa de computadora, no se podría considerar inteligente porque la inteligencia está asociada a la conciencia. Eso no es lo que pensaba Turing. Turing lo veía en términos más pragmáticos, más prácticos. El hecho es que esa es la siguiente frontera en IA, ¿no? En IA, eh, lo que hacen estos programas es emular comportamientos de los humanos y por eso nos parecen asombrosos, pero en realidad, pues no tienen conciencia, ¿no? No hay un mecanismo que siquiera intente simular la conciencia de los humanos, que nosotros estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que sabemos, de que existimos y demás. Y hay, por supuesto, esfuerzos por tratar de simular esa conciencia en un programa de computadora. Esa tal vez sea la última frontera en IA. Alan Turing no vislumbró eso. Él veía como que era un proceso más mecánico, un poco como lo veía Leibniz, que era reducir procesos inteligentes a procesos mecánicos o algoritmos, programas de computadora. Son visiones distintas, ¿no?
de cómo simular la inteligencia. Al fin de cuentas, todas buscan llevarnos en la misma dirección de emular esos mecanismos. Pero si Alan Turing, que es uno de los personajes de los que hablo en mi libro, es un personaje fascinante, que tuvo una vida fascinante, murió muy joven, desgraciadamente, aparentemente envenenado por accidente, pero algunos creen que fue el servicio secreto británico el que lo mandó a matar, porque él fue una pieza clave en descifrar el código enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y dada su homosexualidad, el gobierno británico tenía temor de que revelara secretos de lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ese libro que estoy trabajando en la segunda edición todavía le falta, le falta bastante, pero espero que este año ya quede terminado. Desde ya, maestro, éxitos a ese libro maravilloso, a los que hemos tenido la oportunidad de leer la anterior versión. Sebastián nos dice, ¿cómo formar a la sociedad en valores éticos con el fin que hagan uso en sus derechos y herramientas de manera ética? Y la otra pregunta, ¿qué nos recomienda investigar o leer para formarnos en inteligencia artificial de manera autodidacta? Traslado las preguntas, maestro. Claro, lo de las lecturas, hay varios libros como muy breves de IA que se pueden conseguir en plataformas como Amazon. Más que nada hay que fijarse de que de ser posible no sean solo periodistas los autores, sino que sean científicos. Eso normalmente, si buscan la página del libro, ahí lo dice. Hay algunos científicos que han escrito libros muy accesibles sobre IA. Yo mismo estoy involucrado en un proyecto donde se dan pues conceptos muy básicos como los que di en esta plática, sin meterse a muchos detalles técnicos. Eh, y si hay interés en conocer sobre temas ya muy particulares como esto de la IA generativa que está muy de moda, como ChatGPT, últimamente se han publicado algunos libros de parte de algunas universidades. No todos están disponibles en español, pero sí hay algunos que son muy accesibles y que proporcionan información correcta. Entonces yo les sugiero hacer búsquedas y luego reducir la búsqueda a portales que estén asociados sobre todo a instituciones académicas, porque es un poco más confiable irse con información de instituciones académicas que con información general que se encuentra en Internet. Esto de cómo formar a la sociedad en valores éticos, pues la verdad es algo que es una pregunta que yo mismo me he hecho, es complicado, no porque no existan cursos sobre eso, es más bien complicado concientizar a la gente de la importancia de adoptar estos valores éticos, ¿no? Este es un problema muy antiguo, no es un problema reciente, ni siquiera está asociado con la IA, ¿no? Es el comportamiento ético o no ético de los humanos es algo pues muy complejo, ¿no? Ahora va a tomar posesión pasado mañana Donald Trump, que no es precisamente la persona más ética sobre la Tierra, y hay gente en Europa, por ejemplo, que se cuestiona mucho como un personaje con acusaciones e incluso dictámenes y sentencias en contra suya, puede llegar a ser presidente de Estados Unidos, pero pues él en ese sentido no está haciendo nada ilegal porque eso lo permite la ley en Estados Unidos. Entonces, ese dilema que a veces se enfrenta con tomar una decisión o ejecutar una cierta acción que pudiera parecer no ética en unos países, pero en otros no es que sea ético, sino que no está prohibido, pues es una delgada línea que es muy difícil transitar. Yo soy miembro de una institución que se llama el Colegio Nacional, que físicamente tiene sus oficinas en el centro histórico de la Ciudad de México. Si ustedes buscan en Google, así lo van a encontrar como el Colegio Nacional. Y ellos también organizan una serie de eventos, de pláticas. El año pasado yo invité a una persona, un profesor de origen mexicano que trabaja en Estados Unidos, y dio una charla excelente sobre la ética y la inteligencia artificial. El video debe de estar en el canal de YouTube del Colegio Nacional, lo pueden buscar, y él habla de los diferentes aspectos éticos, como qué es lo que están estudiando. Él es un experto en el tema de qué es lo que se está estudiando, cuáles son como las áreas en las que están interesados los filósofos y la gente que estudia la ética, y cómo podría esto impactar las regulaciones y la forma de abordar
las herramientas de IA. Eso dicho por un experto, pues yo no soy un experto, entonces si quieren saber más sobre eso, les recomiendo que busquen ese video, y ahí van a aprender, fue una charla como de 1 hora, un poquito más sobre el tema, por alguien que sí sabe bastante el tema. Un agradecimiento a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero, a esta maravillosa presentación. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 del tercer seminario internacional que tuvo como título Del ajedrez al Nobel, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo por el doctor Carlos Artemio Coelho Coelho. Una presentación muy especial. Por favor, 3-4 horas va a estar en el canal de YouTube y las vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Un agradecimiento a todos los que nos acompañan. Sebastián, gracias hasta el infinito por tan genial forma de compartirnos información, por tomarse el tiempo de hacerlo y por hacerlo de manera brillante. Sebastián Vladimir Aldaz Piedra nos acompaña, nuestro hermano desde Quito, Ecuador. Saludos una vez más para Arnolfo, Isabel y toda su gente maravillosa que ya nos acompañan. Saludos para los hermanos de Ecuador, Cuba y para todos los que nos siguen en vivo. Maestro, un abrazo a la distancia muy fuerte y un agradecimiento enorme a este trabajo maravilloso que usted nos regala el día de hoy, maestro. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que nos han Igualmente, gracias a acompañado. todos.